Nos encontramos en este día, jueves 20 de febrero del 2020, aquí para estar a la luz de la palabra de Dios, en donde a través de estas proclamaciones evangélicas es el Señor quien nos va dando pautas para asumir el día a día con intensidad. Hoy es jueves vocacional y sacerdotal. Oramos para que el Señor mantenga firme el ministerio del Papa Francisco, de los obispos, sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos y religiosas, profesos o profesas. Y también pedimos al Señor que siga suscitando sanas y santas vocaciones a esa realidad que es muy linda y que en verdad hace posible la felicidad. Hoy saludamos de modo especial a los fotógrafos y camarógrafos en este su día. Que el Señor a través de estas herramientas o instrumentos puedan en verdad hacer posible la presencia viva de Él para todos los que se quieran acercar al Señor. Tomamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el pasaje de hoy termina la primera parte del Evangelio de Marcos, la que había empezado con su programa: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Eso está en Marcos capítulo 1, versículo 1. Ahora, en este pasaje, escuchamos por boca de Pedro, representante de los apóstoles, la confesión de fe: tú eres el Mesías. Esa respuesta es dada a partir de una pregunta clave que Jesús había hecho al inicio de este relato: ¿quién es en verdad Él? Pedro responde con su característica prontitud y amor, pero todavía no es maduro, como tampoco lo son los discípulos. Por eso, el denominado secreto mesiánico, en donde el Señor prohíbe afirmar algo de lo que ahí hablan a alguien. La falta de fe de los discípulos está denotada en lo que pasa a continuación. Jesús habla de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Ellos no entienden nada. Y miren lo que sucede con Pedro. Da unas palabras bastante duras, diciéndole al Señor que eso no le puede pasar. Y de ahí el Señor le corresponde con otra dureza, diciéndole: Satanás, pide que se aleje de él porque no piensa como Dios
más sí como los seres humanos. Todos nosotros creemos en Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. De hecho, si se nos preguntara quién es Él, la respuesta sería bastante amplia. Nosotros podríamos tener a Jesús como el Maestro, como el camino, la verdad y la vida, como el buen pastor, como la resurrección, como aquel que en verdad es quien guía nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. A Jesús no lo conocemos por los escritos evangélicos o por investigaciones que muchos hacen en torno a Él. ¿Cómo conocemos a Cristo? Por la fe. Por el hecho de que Él ha entrado en nuestro corazón, ya es una muestra de que Él ha hecho todo en nosotros y de que lo único que podemos demostrar en medio de la cotidianidad es ser como Él, teniendo la paciencia, la dulzura, teniendo también la constancia en el sufrir, teniendo también alegría, también teniendo generosidad, también teniendo esa capacidad de donación, de entrega, que muchas veces nos hace falta por pensar a toda hora en nosotros. Miren de que una muestra del conocimiento vivo de Jesús que Él quería transmitirle a los apóstoles era el sentido de su redención, la pasión, muerte y resurrección que afrontará. Ahí se daría a entender quién es en verdad Jesús, el que nos salva de cualquier mal y de cualquier pecado en el cual podemos caer. Pero ¿qué pasa? Pasa una y muchas veces que nosotros no tenemos los pensamientos de Dios, sino que tenemos los pensamientos humanos. No forcemos nuestra voluntad. Dejemos que Dios sea quien vaya despejando nuestra duda, sea quien nos vaya llenando de fortaleza y de valor para afrontar todo como debe ser. ¿Cuántas veces nosotros en medio de la vida le decimos: Señor, ¿por qué me estás castigando? ¿Por qué estás permitiendo esto tan fuerte en mí? ¿Qué te he hecho? ¿Qué hice? ¿Por qué? No. Preguntémonos, ¿para qué nos pasan las cosas? Porque ahí es en donde llegamos a pensar como Dios. ¿Qué piensa un necio? Que Dios no existe. Y desde ahí se cae o se derrumba en medio de corrupciones, en medio de sinsentidos. Cuando no se tiene presente a Jesucristo como el Salvador, entonces se cae en medio de adicciones y en medio de faltas 100% graves. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien lo tenga todo para todo, que sea Él el centro de nuestra vida y el anhelo del corazón, y que lo podamos conocer e interactuar por medio de la fe. Y recordemos siempre, no pensemos como los hombres, porque si así vivimos, nos equivocaremos mucho. Pensemos como Dios, que es quien nos da la trascendencia para una vida feliz. Recuerden siempre, no estamos solos, Él está y estará con nosotros.